propio movimiento de internacionalización productiva ayudó a que tanto México como Brasil pudieran conformar sistemas industriales. Sin embargo, en 1980, ese proceso de industrialización llamado de sustitución de importaciones se va a ver cerceado en función de una grande crisis que pasa en estos países con una fuerte restricción externa, fuertemente vinculada a la deuda externa, y porque también las condiciones internacionales que posibilitaron esos avances de la industrialización entre 1950 y 1970 van a cambiar. Yo voy a dar obviamente destaque a lo que cambia en el padrón de internacionalización del capital transnacional. En 1990 se crean condiciones para que el capital pueda migrar de manera rápida y fluida, sin obstáculos para los países periféricos. Y obviamente eso se da a partir del consenso de Washington, que es impuesto para poder de alguna forma negociar la deuda externa. Y por otro lado, bueno, estamos en un proceso ya de amplia liberalización económica, que muchos registran como globalización, donde la nueva forma en que se va a organizar el capital productivo internacional es a partir de las cadenas globales de valor, donde hay una separación o una descentralización de las etapas intensivas en capital para los países periféricos en función de sus bajos salarios, y una retención de las etapas intensivas en tecnología en los países industrializados. Entonces, esta nueva fase de internacionalización que ya se hace presente a partir de los años 80, paralelamente acontece con ese proceso de desintegración de los estados nacionales en términos de su papel inductor de desenvolvimiento, de desarrollo en los países como México y Brasil, y la propia iniciativa privada transnacional que está en los países como México y Brasil van a reorientar sus bases productivas, y estas bases productivas no van más a estar vinculadas a los mercados nacionales. Algunas van a continuar, pero parte importante de ellas se van a direccionar al mercado internacional a partir de una creciente división del trabajo, como ya lo mencioné, entre los países que tienen tecnología, que van a quedarse con los celos de la cadena productiva con mayor agregación de valor, y los países periféricos van a entrar a partir de una fuerza de trabajo muy barata, que hace con que el grande capital tenga al mismo tiempo países con excelencia tecnológica, con grandes escalas de producción, y por otro lado países como México y Brasil, que van a irse especializando en áreas intensivas en fuerza de trabajo, y que ese movimiento del capital internacional en esos países, su salida de la producción de bienes de capital, su reconfiguración de sus industrias, van a hacer con que ese sistema industrial se desestructure, porque no funciona más como un sistema. Él va a comenzar a estar lleno de agujeros en su red, su complejidad tecnológica se va a ver disminuida. Entonces, vamos a observar dos tipos de países. Unos países que se integran a las cadenas globales de valor como una estrategia para salida de la crisis. Es una opción que ellos van a optar por ese modelo, y otros países como Brasil, que no consiguen se integrar de forma importante esas cadenas, porque están muy lejos de las fábricas del mundo. Y ahí es importante colocar que las grandes cadenas globales de valor, de hecho, ya son cadenas regionales. O sea, tenemos 3 fábricas importantes en el mundo a partir de las cuales van a diseñarse las redes de producción regional, y claro, algunas redes globales, pero la gran mayoría, como ya la bibliografía lo muestra, 60-70% son cadenas regionales y no globales, que están alrededor de las fábricas del mundo. O sea, está Japón por un lado, Estados Unidos por otro lado y Europa. Claro que tenemos una posición diferenciada de Estados Unidos, que va a colocar toda parte importante de su industria en China, pero a pesar de estar en China, es precisamente a partir de ese continente y de las cadenas regionales que se articula lo que tal vez de manera errónea colocamos como cadenas globales de valor. Brasil, como está lejos de estas economías mundo, va a participar
de esas fábricas mundo va a participar marginalmente de esas cadenas de valor y va a desenvolver una estrategia de crecimiento vinculada a la exportación de commodities, diferente de México, que su estrategia de crecimiento a partir de los años 90 será a partir de la exportación de manufacturados, de lo que nosotros llamamos de maquilas, fundamentalmente para los Estados Unidos, que es consolidada con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces vamos a ver que no todos los países son convidados para ser parte de las cadenas globales de valor. Hay una imposibilidad del conjunto de los países periféricos ser considerados al mismo tiempo, todos ellos, áreas de prioridad de interés del capital transnacional para que hagan parte de las cadenas globales de valor. Entonces, Brasil no va a ser parte, no va a ser un player importante en las cadenas globales de valor, en algunas cadenas solamente, diferente que México, que se va de cara a integrar a esa nueva estrategia de crecimiento. Bueno, ¿qué va a pasar con Brasil? Brasil va rápidamente a observar una obsoletización de su parque productivo y una reprimarización de su economía, porque él va a estar lejos de las frentes dinámicas que dictan la expansión de la economía mundial, que son precisamente las cadenas regionales de valor. Él no hace parte de una cadena importante donde se tenga, de hecho, una concurrencia internacional. Él es un país pasaje para otros países a partir del Mercosur. Entonces, él no tiene posibilidad de acompañar los enormes saltos en productividad que se observan en los países centrales. Está marginalizado y tampoco puede crear una propia cadena en función de su dificultad de dar esos saltos en productividad, porque no hace parte de los movimientos de su economía, a pesar de él haber tenido una base industrial importante, pero sabemos que él no creó centros endógenos de tecnología y el capital transnacional ocupaba los lugares más codiciados dentro del sistema industrial. Entonces, él también no tendrá posibilidad de enfrentar una concurrencia predatoria. ¿Por qué predatoria? Porque tiene un eminentemente contenido tecnológico, no consigue competir, y financiero tampoco, porque son enormes masas de capital movidas por las empresas transnacionales. Entonces va a observar un avance rápido de la reprimarización de su economía, porque no puede más hacer frente a la concurrencia en términos de su industria. Se integra el comercio internacional en los sectores donde hay posibilidades de obtener ventajas comparativas a partir de la superexploración y la degradación ambiental. Y vamos a ver que México se integra a las cadenas globales, pero como simplemente un montador, porque importa mucho más de lo que exporta, y además de eso, el contenido que importa tiene alta intensidad tecnológica, y lo que él coloca en la cadena de valor es simplemente fuerza de trabajo barata. Entonces vamos a ver una reformulación de los fundamentos de la dependencia en los países periféricos a partir de ese nuevo padrón de industrialización que impulsado por las empresas transnacionales, que es precisamente no aquel padrón que era en el proceso de sustitución de importaciones, ancorado, vaciado en un mercado interno, en un sistema industrial que tiene una delimitadas sus fronteras, sino ahora es un nuevo ciclo de industrialización que ya nace en las industrias viendo hacia afuera. Son industrias que el país puede tener muchas industrias, mas no hacen más parte de un sistema industrial que tenga ganancias sinérgicas a partir de su configuración. Entonces él va a destruir los sistemas industriales nacionales, y ahí claramente yo no concuerdo con el profesor Campolina, dándonos la posibilidad de industrializarnos en los marcos en que estamos hoy organizados políticamente, y vamos a observar entonces que esa nueva fase de internacionalización productiva del capital, la medida que orienta las bases productivas nacionales, porque hace que México coloque su sistema productivo para el extranjero y Brasil se especializa en commodities. Entonces ellos están en función del mercado internacional, no más en función de sus mercados nacionales, lo que va a hacer con que los condicionantes de un proceso de industrialización nacional sean completamente desestructurados. Eso sin contar que no tienen más un Estado nacional que tenga sus centros de decisión controlados por ellos, porque los instrumentos de política macroeconómica, y llámese eso, la política monetaria, la política cambiaria y la política fiscal, ellos están
tiene un nuevo registro, funcionan para otros objetivos. Por ejemplo, la tasa de cambio nosotros no la controlamos más porque depende de la entrada y salida de capitales en países que están fuertemente liberalizados, sus economías. La política fiscal está completamente direccionada al pago de la deuda interna, en cuanto que la política monetaria, en función de la jerarquía de las monedas a nivel internacional, tampoco podemos controlarla. Entonces, nuestra tasa de interés es algo que no depende plenamente de nosotros y sí de los mercados internacionales. Entonces, perdemos parques productivos, perdemos los instrumentos de política macroeconómica, su control que podrían reconfigurar esos parques productivos, y el Estado también se reconfigura, no más un Estado que esté apautado por un proyecto de desarrollo, y sí vemos a partir del proceso de liberalización y del consenso de Washington un claro principio que es el principio del mercado como principio organizacional de la economía. Esa nueva especialización que Brasil va a tener a partir de su producción en commodities y México a partir de su producción industrial, pero como ya he mencionado, que no tiene ningún tipo de impacto en su sistema productivo porque él importa, por lo tanto no consigue crear cadenas de demanda para ese sistema industrial que está muerto hoy prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Esa nueva especialización va a hacer con que, cuando me refiero a esa nueva especialización, que los países que tienen intensidad tecnológica son los países centrales, tienen los activos más importantes de las cadenas de valor, en cuanto que nosotros participamos a partir de bajos salarios. Los controles de los activos intangibles, entre ellos la tecnología por parte de los países desarrollados, pero no solamente, también las marcas, el design, esos nuevos núcleos técnico-productivos están muy lejos de nosotros, hasta porque nosotros nos hemos quedado rezagados en función de que quién traía las frentes dinámicas de desarrollo del capital transnacional, que modificó completamente su organización productiva. Entonces, el fuerte control de las innovaciones centrales en las economías desarrolladas va a hacer con que no sea posible que esas empresas tengan resistencia para compartir, obviamente, sus desarrollos tecnológicos, porque eso implica que otro país pueda apropiarse de mayor cantidad de valor y que no están interesados. Entonces, son activos fuertemente protegidos a partir, por ejemplo, de la propiedad intelectual, que no es por un acaso que se solidifica a partir de la década de los 90 y que nosotros simplemente no podemos más accesar. Por otro lado, esto va a hacer con que haya una diferencia tecnológica estructural entre los países desarrollados y periféricos mucho mayor que el anterior, y que eso va a hacer con que no solamente no disminuya la dependencia, más que aumente en un nuevo formato en la medida que nos vamos alejando de los sectores con mayor complejidad tecnológica y dinamismo de concurrencia a nivel mundial. Esos procesos van a recrear y a cerrar constantemente las desigualdades en la distribución de las bases productivas con mayor complejidad tecnológica, o sea, la nueva forma de cadenas globales de valor va a cerrar, va a aumentar esa distribución desigual de las bases productivas de alta complejidad tecnológicas que ahora sí se van a centralizar plenamente en los países de las economías desarrolladas y que van a formular un nuevo proceso de dominación de los países periféricos. Entonces, los países periféricos, su tejido productivo, especialmente su tejido industrial, que es el carro motor de cualquier economía, ellos van a estar subordinados al comercio internacional. Subordínanse orgánicamente a las demandas del mercado internacional y del grande capital, forneciendo como México productos de maquila o como Brasil commodities, y crea una base económica que no suple las necesidades internas y así mina cualquier base material, o sea, cualquier existencia de fuerzas productivas con una cierta autonomía. Los países periféricos no tienen cómo superar esa posición subalterna en la economía mundial en las condiciones políticas en que están organizados, sea porque
tienen que responder a los humores de la industrialización transnacional cuando están integrados a las cadenas globales de valor, o sea, porque están marginalizadas de ella y entonces se quedan en un limbo, como es el caso de Brasil, donde sus fuerzas productivas están en un rápido proceso de obsolescencia y que es un enorme importador de productos intermediarios que van minando cada vez más lo que resta de su base productiva. En ambas economías, a pesar de tener caminos diferentes de integración a la economía internacional a partir de los años 90, las dos están imposibilitadas de iniciar cualquier perspectiva de desenvolvimiento nacional. Entonces, esa nueva fase de internacionalización del capital a partir de las cadenas globales de valor en las que tú te puedes integrar o no, ser convidado o no para te integrar, porque no somos nosotros que decidimos hacer parte. Eso depende de nuestra localización, depende del nivel salarial, porque se está buscando salarios muy bajos, va a exacerbar un carácter desigual y combinado del desarrollo capitalista que tiende a ampliar sus causas en la medida que va a separar los eslabones con mayor intensidad tecnológica para los países desenvolvidos y aquellos con alta intensidad en fuerza de trabajo para los países periféricos. Y queda muy claro que no podemos superar esa posición subalterna en la forma en que estamos organizados políticamente, porque existe una discrepancia enorme entre el grado de concentración y centralización de los capitales de los grandes blocos de las fábricas del mundo, con los cuales no podemos concurrir en ninguna medida en términos tecnológicos ni financieros, porque existe una divergencia en la estructura técnica, en la cantidad de innovaciones, patentes y redes de comercialización y las fuentes de financiamiento, así como en las escalas de producción que, por ejemplo, China tiene, o en los mercados que nosotros somos capaces de captar. Entonces, no tenemos ninguna posibilidad en las condiciones actuales, con el parque productivo que tenemos y con la pérdida de los centros de decisión macroeconómica, de iniciar un proceso de industrialización, lo que obviamente nos coloca en una condición mucho más periférica. Esa es mi exposición. Te agradezco mucho, Mariciel. Fueron 21 minutos, así que estamos dentro del tiempo. Bueno, ahora vamos a ver vamos a escuchar mejor, reestructuración, crisis y desindustrialización en España y Brasil. Los autores Marlon Cloves Medeiros y Rosa Mecha López. Dia. Te escuchamos. Estão me escutando? Vou abrir aqui a apresentação. Apareceu a... Não? Sí, dime. A apresentação está aparecendo, para mim ela não aparece. Se te escucha muy suave, si puedes poner más fuerte tu volumen. Ah, sim. Melhor? A apresentação apareceu na tela, para mim ela não aparece aqui. No apareceu, não. ¿No aparece? ¿La tienes minimizada abajo? Estou abrindo aqui. Si la tienes minimizada abajo, tienes que abrir el OpenShare Tray y luego abres lo que tienes minimizado. Não, não aparece. Estranho. Fui em compartilhar arquivo, conteúdo. Procurar. Aparece. Tá. ¿Viste donde tienes
la barrita gris, que está el micrófono y al lado hay un cuadrado con una flechita? Sim, sim. Con esa, Uhum. y luego abres el que tienes minimizado, el power minimizado. Marlon, cuando tú hiciste el movimiento anterior, lo hiciste correctamente, solo que tú vas a ver que va a aparecer cuando vas a compartir varios cuadritos y escoge solamente el que sea de tu presentación, pero como lo habías hecho, había dado resultados, solo que escogiste una tela que es el de la internet. Ahora escoge la tela de tu presentación. Apareceu? Ahora abre tu archivo. Claro. Sim. Apareceu? No, se ve la pantalla Sim, sim. con el nombre de tus archivos. Debes abrir el archivo. Está aberto, eu abri, que está em PowerPoint. Ele aparece para mim, mas não aparece fora. Sim, estou fazendo isso, mas ele não aparece. Eu vou somente falar, não vai ter muitos dados também, eu vou falar. Vou abrir aqui para mim a apresentação, pode ser? Bueno, ¿quieres que comience? ¿Puedes hacerlo sin Power o quieres que vayamos a otra y tú pruebas? Pode ser também, eu posso começar enquanto eu procuro aqui, mas eu já fiz o processo aqui, ele não abre. Janela. Ele não aparece. Bueno, vamos a pasar a la siguiente mientras tú vas probando. ¿Eh? Pode ser então, pode ser então. Bueno, Sim. entonces vamos a pasar a la que teníamos en tercer lugar, que es dualismo industrial en redes de clústeres en países en desarrollo. Sus autores son Pablo Galasso, Adrián Rodríguez Miranda. Vamos con ellos así, Buenos días. Marlon, Muy bien. mientras Sí. trata de... Voy a ver si... Bueno, ahí están viendo la presentación. Bien. Bueno, ahora la ven en pantalla completa, ¿verdad? Bueno, bien, pues nada, primero agradecer a la organización del Congreso por darnos la oportunidad de presentar aquí este trabajo que hemos escrito Adrián Rodríguez Miranda y yo desde el Instituto de Economía de la Universidad de la República en Uruguay. Este artículo parte como motivación o idea inicial de que
empresas, aglomeraciones de empresas, coexisten dos tipos muy diferentes de empresas. Empresas altamente productivas y normalmente de gran tamaño, junto con empresas pequeñas y que que presentan bajos niveles de productividad. Esto se conoce como dualismo industrial o dualismo simplemente, ¿no? Pero aplicado a la idea de los clústeres. Y en esta configuración ambos tipos de empresas están de alguna forma, forman parte, interactúan en el sistema productivo territorial en lo que se conoce como redes de colaboración, ¿no? Hay una extensa literatura que ha estudiado estas redes de colaboración junto con, y ha mostrado cómo son muy importantes cómo se configuran esas interacciones de empresas junto con el entorno del clúster, y son importantes porque influyen en los procesos de innovación. Sin embargo, lo que nosotros planteamos es que en los clústeres donde hay un marcado dualismo industrial, podríamos esperar de que esta influencia que ejercen las redes sobre los procesos de innovación de las empresas, esa influencia no va a ser igual para todos los tipos de empresas. Vamos a entrar un poquito en detalle en esto y para eso desarrollamos un marco teórico que tiene como dos grandes pilares. El primero se basa en la teoría sobre los aportes teóricos de la literatura sobre clústeres y redes, que básicamente aquí hay una serie de trabajos que plantean que las redes de colaboración que conectan a empresas que operan en un clúster junto con normalmente las organizaciones de apoyo que coexisten en esos clústeres son relevantes porque esas redes permiten procesos de difusión de conocimientos, permiten reducir los comportamientos oportunistas y de alguna forma dan acceso a mercados, a mano de obra especializada. Las redes se pueden considerar en ese sentido como un capital colectivo que está fuertemente basado en el territorio, dado que dependen de y pertenecen a todos los actores que pertenecen, o sea, que forman parte de la red. Hay otros aspectos territoriales, aspectos culturales, institucionales y factores de ese tipo que también pueden facilitar y restringir los procesos de innovación. Bien, toda esta teoría configura una primera parte de nuestro marco teórico, pero de alguna forma lo que planteamos es que no dialoga tanto con la otra parte de teoría, que es la que hace referencia al dualismo industrial. Hay una serie de estudios que analizan procesos de desarrollo económico y en algunos clústeres muestran que existen sistemas centro-periferia a la interna del clúster. En esos sistemas, la organización industrial lo que responde, me dice aquí mi colega que estoy hablando muy rápido, entonces estoy parando un poco el ritmo. En esos sistemas lo que encontramos es empresas grandes y más productivas que coexisten con pequeñas empresas que son menos productivas, ¿no? Este dualismo industrial se ha estudiado, hay bastante... en fin, se ha estudiado para varios ámbitos, hay una corriente de estudios que lo analiza para los países asiáticos, pero en los países latinoamericanos también se ha analizado bastante y es muy característico de nuestras economías, ¿no? Y en referencia a esto hay algunas características de las economías de los países en desarrollo y en particular de las economías latinoamericanas que de alguna forma como que potencian este dualismo industrial. Características relacionadas con la informalidad, con la estabilidad social y económica o con la debilidad de los mercados locales, de alguna forma como hacen que la diferencia entre estos dos grupos de empresas sea más marcada de lo que es esa diferencia en los países desarrollados. Lo que nosotros planteamos es que estas diferencias son además muy relevantes en los procesos de innovación. Y nuestra propuesta lo que plantea es, bueno, estas dos corrientes de literatura han avanzado de forma separada, con algunas excepciones, ¿no? pero con poco diálogo entre sus desarrollos teóricos y empíricos, y lo buscamos integrar esas líneas de investigación contribuyendo de esa forma a mejorar la comprensión de los procesos de innovación en los clústeres, particularmente en los clústeres de países en desarrollo. Pero, y aquí pongo un pequeño matiz, también es importante para los países desarrollados, donde también existen esas realidades de dualismo industrial no tan marcada, ¿no? Frente a esto proponemos nuestra pregunta de investigación, que es cómo
las redes de los clústeres influyen los procesos de innovación sobre los distintos tipos de empresas, si hay o no diferencias en esa influencia. Vamos a avanzar un poco aquí y planteamos que hay como dos grandes condiciones del dualismo industrial que generan de alguna forma asimetrías en los procesos de innovación de las empresas. Por un lado, el tamaño de las empresas va a condicionar mucho las diferencias entre unas y otras, entre grandes y pequeñas, ¿no? Y segundo, la conexión con las redes globales de innovación. Hay algunas empresas que van a estar conectadas o insertas en redes globales de innovación y otras que van a estar al margen. De alguna forma encontramos que es importante tener en cuenta en los clústeres con elevado dualismo el apoyo de las organizaciones de soporte como asociaciones comerciales, empresariales, gremiales, también centros de investigación, universidades, organizaciones o agencias de apoyo a la industria estatal y demás. Es decir, son actores que no son empresas, que tienen diferentes objetivos, pero que en líneas generales coinciden en que tienen un rol importante en los clústeres, porque permiten a las redes de interacción de empresas y organizaciones mantenerse bien conectadas, facilitan los procesos de innovación canalizando conocimientos especializados y en algunos casos incluso ponen en contacto a la red local con las redes globales de conocimiento. A los cuales las empresas pequeñas, particularmente las pequeñas, no podrían acceder de otra forma, ¿no? Podemos como plantear un modelo analítico para entender este dualismo con este gráfico que representa una red local, ¿no?, de un territorio en el que conviven pequeñas empresas locales, estos círculos pequeños en azul, que interactúan entre ellos y también interactúan con otras grandes empresas nacionales y transnacionales. Según lo que planteábamos antes, las diferencias entre ellos son, agarremos primero los dos extremos del dualismo. Las pequeñas empresas locales tienen pocos recursos tecnológicos de capital humano, menos acceso a capital financiero y por lo tanto sus procesos de innovación van a depender mucho de cómo sean los conocimientos, de alguna forma la atmósfera industrial representada y que se podría aproximar a través de estas redes de interacción, ¿no? Redes locales. En el otro extremo tenemos a las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales tienen grandes recursos financieros, tecnológicos, recursos humanos, etcétera, y están además insertas en redes aquí podríamos ver otros territorios con otras empresas locales y otras empresas transnacionales, y esas empresas transnacionales forman parte de lo que se conoce como redes globales de innovación, ¿no? Entonces, de alguna forma, nuestro argumento es que las empresas globales van a depender menos de la estructura local de la red en sus procesos de innovación, porque sus procesos de innovación de alguna forma se juegan en otras ligas, se juegan en escenarios paralelos, en estas redes globales de innovación que se mencionaban también en la presentación anterior, ¿no? Entre esos dos extremos tenemos a las grandes empresas locales, estos círculos azules grandes. En muchos casos, estas empresas nacionales cuentan con buenos recursos financieros, técnicos, algunos recursos humanos a escala nacional, incluso pueden contar con el apoyo o la participación de los sectores públicos, de los estados, ¿no? Para algunos casos de países de la región esto sucede y esto hace que en algunos aspectos se puedan parecer más a las empresas transnacionales en cuanto a su mayor independencia de la red local, pero en otros aspectos vamos a ver que van a depender del entorno también, como no lo hacen las empresas transnacionales. Bueno, entonces, a partir de este marco, planteamos dos hipótesis. En esencia, son muy sencillas, es un poco extenso el texto, pero en esencia lo que dice la primera hipótesis es que las pequeñas empresas locales dependen más en sus procesos de innovación de la red del clúster, de lo que dependen las transnacionales y las grandes empresas nacionales. Y la segunda hipótesis lo que compara es a las grandes empresas nacionales frente a las transnacionales. Y lo que planteamos es que las grandes empresas nacionales también dependen más de la red del clúster de lo que dependen las transnacionales, que de alguna forma las grandes corporaciones transnacionales son las más independientes. No les importa de alguna forma, o por decirlo de manera coloquial, no les importa la estructura de la red del clúster, ¿no? Para contrastar a las hipótesis, lo que planteamos es analizar diferentes clústeres, en concreto 18 casos,
de clústeres de empresas en países de América Latina, en Chile, en El Salvador, en Paraguay y en Uruguay. En total tenemos datos de 895 empresas en cada uno de esos clústeres. Seleccionamos los clústeres a partir de tres criterios. Tiene que haber una concentración espacial de empresas en un sector específico. Ese sector tiene, como segundo requisito, tiene que tener una importancia relativa en la economía, o a escala local o a escala nacional, ¿sí? Y el tercero tiene que, por lo menos, potencialmente tiene que existir un cierto nivel de interacción y colaboración entre las empresas. Aquí tenemos los 18 casos. Es interesante porque combinamos casos de países con niveles de ingreso bajo con países de ingreso alto, ¿no? Como Chile y Uruguay. Tenemos casos de sectores en diferentes industrias, incluimos sectores con servicios especializados, clústeres de agroindustrias, clústeres con mayor componente tecnológico, ¿no? Como yo que sé, puede ser el farmacéutico o los químicos, etcétera. Entonces, de alguna forma, esto nos permite poder generalizar un poco más nuestros resultados, ¿no? Los datos los obtenemos a través de entrevistas cara a cara con empresas. Entrevistamos en particular a las personas responsables, directores, etcétera, de empresas localizadas en estos clústeres y les preguntamos por información de la empresa, en fin, del tamaño, la evolución, las ventas, las exportaciones. Profundizamos en las actividades de innovación y ahí seguimos el manual de Oslo para identificar distintas actividades de innovación que ahora les explicaré. Y después les preguntamos por los vínculos que establece, las colaboraciones que establece con otras empresas. Y esto nos permite establecer una red y hacer métodos de análisis de redes, ¿no? En nuestras redes, los nodos, los puntos que veíamos en el dibujo anterior son empresas y organizaciones de soporte. Y las conexiones o los links son colaboraciones entre actores. Y nosotros en el cuestionario les detallamos y les preguntamos, ¿colaboran ustedes para actividades de marketing, para formación, para exportaciones, para logística, etcétera? Bien, y registramos eso. Juntamos todos esos links en una red de colaboración entre empresas e identificamos algunas organizaciones que no las hemos entrevistado, pero que aparecen en la red y que son relevantes. De hecho, ahora veremos. Una vez que construimos la red, digamos que calculamos una serie de métricas para saber con cuántas empresas se vincula cada una, qué posición ocupa en la red, etcétera, y realizamos unas estimaciones, unas regresiones logísticas que buscan entender el efecto que tiene la red de colaboración sobre la innovación. Bueno, estos son nuestras redes, para que vean, nosotros, de hecho, esto es parte de un proyecto más amplio y recabamos información para 24 clústeres. Los que están marcados en rojo son los clústeres que aparecen en este paper, ¿no? En los 18 clústeres en los que buscamos analizar este dualismo industrial. En los modelos logísticos, las variables dependientes son variables binarias o dummies que indican si la empresa realiza o no diferentes actividades de investigación. En particular, diferenciamos entre investigación en I+D, que es más sistemática y requiere más esfuerzo, innovación organizacional, innovación a través de compra de licencias y también a través de consultoría, y innovación por adquisición de bienes de capital, que en países en desarrollo es particularmente, tiene un peso importante, ¿no? Como variables independientes, lo que tenemos son dos grandes bloques. Por un lado, los indicadores que miden la posición de cada empresa en la red y diferenciamos entre los links que mantiene la empresa con otras empresas del clúster, sería la variable firm links, con los links que mantiene la empresa, no con empresas, sino con organizaciones de apoyo, esto que decíamos antes, gremiales, centros de investigación, agencias estatales, etc. Vemos cómo influye colaborar con empresas, cómo influye colaborar con organizaciones. Y el segundo bloque de indicadores lo que trata de dar una idea es de cómo es el entorno del clúster, ¿no? Una suerte de lo que podríamos decir la atmósfera industrial, que la separamos en dos partes. Por un lado, la cohesión de la red, es decir, el nivel de conectividad que tiene la red local. Puede haber clústeres en los que las empresas en promedio estén poco conectadas, independientemente de que cada uno esté más o menos, pero el promedio, ¿no? Y redes que estén más cohesionadas. Para eso medimos un indicador del tamaño del componente más conectado de la red.
Y el segundo indicador lo que nos mide es una suerte de calidad, o sea, de nivel de informalidad en el empleo en el territorio donde se sitúa el clúster, que es una aproximación a la calidad institucional, podríamos decir, ¿no?, en líneas generales. Y luego controlamos por otras características de la empresa, el tipo de industria, las exportaciones, etcétera, la edad de la empresa, etcétera, que son variables que normalmente también se asocian con la investigación. Ya me acerco al final. Para testear nuestra hipótesis de la existencia del dualismo industrial, lo que hacemos es que estimamos los modelos por separado en grupos distintos de empresas. Por un lado, y los grupos de empresas los realizamos a partir de dos criterios. El tamaño, empresas mayores o menores a 50 empleados, distinguen entre grandes y pequeñas empresas. Y en segundo lugar, segundo criterio, la propiedad del capital. Clasificamos empresas en nacionales y transnacionales. Esto nos permite agrupar en 4 categorías: pequeñas y nacionales, nacionales grandes, transnacionales, y luego agrupamos el segundo y el tercer grupo en grandes empresas nacionales y transnacionales, ¿no? Y corremos nuestros modelos de manera separada para cada categoría. Ya estamos en los resultados. Primero unos descriptivos. Encontramos que, lógicamente, como esperábamos, las grandes empresas innovan más que las pequeñas, como vemos en el gráfico de la izquierda, en todos los tipos de innovación, en I+D, en consultoría y licencias, innovación organizacional y compra de bienes de equipo. También vemos que las empresas extranjeras, en negro, innovan más que las empresas nacionales. Y cuando agrupamos las empresas por estas categorías que decíamos antes, vemos que al agrupar las nacionales grandes y las transnacionales se parecen más que entre sí, ¿no?, que las pequeñas empresas nacionales, que innovan menos prácticamente no, en todos los tipos de innovación. Cerramos los resultados con las estimaciones que están representando estas tablas. Lo que nos están mostrando son las 4 variables de tipos de innovación, ¿no?, I+D, licencias y consultorías, innovación organizacional y por compra de bienes de equipo, agrupadas para las empresas nacionales pequeñas, nacionales y grandes en el segundo bloque de columnas, y en la siguiente diapositiva vemos a las transnacionales junto con las nacionales grandes y solo las transnacionales. En esencia, lo que encontramos en los modelos es que las empresas nacionales y pequeñas dependen más de la red del clúster y del entorno, porque encontramos el número de links que mantienen con las organizaciones afecta a las empresas pequeñas para desarrollar prácticamente todos los tipos de innovación, y es muy significativo para desarrollar I+D. Las conexiones con otras empresas del clúster tiene también impacto en prácticamente todos los tipos de innovación, y las variables del entorno también, y además lo tienen sobre todo para desarrollar los procesos de innovación más sistemáticos, como es la I+D, ¿no? En el lado extremo, en el lado opuesto, me voy a ir a las transnacionales, que lo vemos aquí a la derecha. Vemos que los links con las organizaciones apenas es relevante, y desde luego no lo es para la más sistemática, para la I+D. Tiene algún impacto en los vínculos con las empresas, no afecta a la estructura de la red en absoluto, y la informalidad solamente encontramos un resultado relativamente inesperado, pero que se puede interpretar como que en los clústeres donde hay elevados niveles de informalidad, las empresas transnacionales desarrollan más innovación por consultoría, licencias o por compra de capital. Entonces, en esencia, lo que vemos es de alguna forma que estas transnacionales confirman nuestra hipótesis de que las transnacionales son más independientes de la red del clúster, apenas le afecta, ¿no? A las empresas grandes nacionales encontramos algo interesante, y es que su vinculación con organizaciones de soporte, de apoyo, es muy relevante para desarrollar innovación más sistemática, que es la I+D, ¿no? Y encontramos que no así la estructura de la red del clúster, pero sí los niveles de informalidad, y le afecta de forma similar a como le afecta a las empresas pequeñas nacionales. Es decir, si están en clústeres con elevados niveles de informalidad, es decir, con un peor marco institucional, restringe su innovación, a diferencia de lo que pasaba con las grandes transnacionales. Bueno, cerramos el artículo con esta última diapositiva. Concluimos que los efectos de las redes en los procesos de innovación de las empresas, cuando se observan clústeres con marcado dualismo, estos efectos difieren y son más fuertes para las pequeñas empresas locales, que son más dependientes de alguna forma de esa red y en el entorno local,
y no son apenas importantes de las transnacionales que dependen de otras cosas que nosotros no observamos, pero que intuimos que van por la línea de las redes globales de innovación. Y por lo tanto, decimos que la literatura sobre redes de colaboración en clústeres debería ser complementada con una visión de dualismo industrial, una perspectiva de esta dualidad para entender adecuadamente cómo funcionan los clústeres en países en desarrollo. Y en términos de política pública, nuestros resultados parecen indicar que las políticas de desarrollo de los clústeres deberían tener en cuenta este dualismo y, por ejemplo, promover la interacción de las empresas locales, la construcción de esas redes locales y la participación de esas organizaciones de soporte para el desarrollo de la innovación. Muy bien, con esto finalizamos la exposición. Gracias por su atención. Gracias, Pablo. Vamos a tratar de ajustarnos en el tiempo. Marlon, ¿estás? ¿Puede ser? ¿O seguimos con el siguiente? Está carregando. ¿Apareceu? Ahí está. Bien. Vamos. Empecemos. Então, bom dia. É a primeira vez que eu estou participando desse encontro, né? A professora Rosa Mecha, que é a coautora do trabalho, já participa da rede há um bom tempo, né? Então, ela que indicou da gente apresentar esse trabalho aqui, que é fruto, né, de discussões que nós tivemos este ano em Madrid. Eu estava lá agora durante esse ano fazendo pós-doutorado. Eu sou professor da Universidade Estadual do Unioeste, né? E voltei agora faz uns 20 dias de Madrid, e esse trabalho em andamento ainda é fruto das nossas discussões, né, sobre crise, reestruturação e principalmente sobre desindustrialização no Brasil e na Espanha, né? Então, o objetivo do trabalho é fazer uma comparação dos processos de desindustrialização no Brasil e na Espanha, as semelhanças e as diferenças entre os dois países. Mas aqui hoje, até por questões de tempo, eu vou falar mais sobre as semelhanças, né? Eu vou tentar, inclusive, vou falar um pouco mais devagar para que os colegas que falam espanhol possam compreender, mas acredito que dá para compreender aí mais tranquilamente a minha fala, né? A metodologia, então, é uma síntese comparativa a partir de estudos, né, realizados anteriormente, já nos diferentes grupos de pesquisa que nós participamos, junto com atualidades de pesquisa bibliográfica e dados estatísticos oficiais sobre os processos aí na Espanha e no Brasil. Primeiramente, começar com uma rápida definição da desindustrialização, até para diferenciar de um outro termo que vem sendo utilizado muito nas últimas décadas pela literatura do setor, que estuda mudanças industriais, que é o de câmbio industrial ou de reestruturação industrial. A ideia de desindustrialização tem já implícita uma ideia de um agravamento de condições econômicas, de desaparecimento de setores industriais de um país frente à concorrência externa e ou importações, que normalmente ocorrem juntamente esses processos, né? Que é diferente de uma ideia mais neutra, vamos chamar assim, de reestruturação industrial ou de câmbio industrial, que dominou muito nos anos 90 e início dos anos 2000, que era de uma perda relativa de importância da indústria com relação ao setor de serviços, que é visto como um processo natural de desenvolvimento das economias que passam de um nível médio de desenvolvimento para um nível mais elevado de desenvolvimento, entendido enquanto padrão tecnológico e de rendas, ou seja, a pura e simples mudança estrutural ou câmbio industrial é um processo aí tratado como natural, mas a desindustrialização é como a ideia de que tem um agravamento de condições econômicas pelo desaparecimento ou não desenvolvimento de setores importantes ao desenvolvimento nacional, né? Então, por que se discutir esse tema agora? Ou seja, as condições históricas aí dos últimos 20 a 30 anos, né, tornaram esse tema mais explícito, né? Principalmente
né, com a mudança das atividades industriais mundiais, a consolidação do leste asiático, como até o professor Campolina ressaltou na abertura, né? Ou seja, o leste asiático se tornou, de longe, a principal região industrial mundial, e aí as regiões tradicionais, como a Europa e a América, e tanto, né, a América mais desenvolvida, a América do Norte, quanto aqui a América Latina, perdeu espaço enquanto, né, produtora de bens industriais e, consequentemente, no mercado mundial enquanto exportadora desses bens. E depois a crise de 2008 expôs isso de uma maneira mais séria, né? Até diria que, mesmo no Brasil, mas na Europa de uma maneira mais acentuada, nos anos 90, teve até um certo otimismo, com o câmbio estrutural, com a perda de posições da indústria como atividade principal e com o crescimento do setor de serviços, que foi visto como um processo virtuoso de desenvolvimento, né? Chegou-se a se falar muito, inclusive, em indústria limpa, como a indústria que iria, né, suceder as indústrias tradicionais e que os países mais avançados de renda média iriam entrar nesse novo período de uma sociedade pós-industrial. Então, até início dos anos 2000, ou mais especialmente até a crise de 2008, vigorou, a meu ver, aí uma visão um pouco positiva desse processo, né, porque visto como um processo virtuoso. Por exemplo, dos países mais tradicionais se livrarem de setores muito poluentes, por exemplo, né, e adotarem indústrias de alta tecnologia, ou mesmo setor de serviços, né, enquanto importariam de países mais pobres, recém-industrializados, os bens industriais. Né. E a partir desse período mais recente, apareceu um novo hiato tecnológico muito forte, né, entre os países que não abandonaram a indústria como algo muito importante, algo central, e países, né, como o Brasil e mesmo a Espanha, né, que acabei nesse período lá descobrindo que tinha muito mais semelhanças com o Brasil, até a Espanha, do que com a Alemanha, por exemplo, né, que a Alemanha continuou desenvolvendo setores industriais de peso, na indústria mecânica, indústria eletrônica, agora, né, com novas fontes de energia, por exemplo, para a indústria automobilística, né, com avanços muito superiores. Então, o período recente expôs esse ato tecnológico de uma maneira mais intensa. E de uma maneira rápida, ou seja, esse debate sobre desindustrialização dentro desse novo contexto tem surgido tanto na Europa quanto na América Latina. Esse termo desindustrialização passou a ser usado, né, de uma maneira mais intensa, aí, pelo menos de uns 10 anos para cá. Ele já era utilizado antes, mas ele se intensificou, né? E 3 grandes eixos que têm predominado no debate. O primeiro é mais a definição do tema mesmo, né, que é uma mudança estrutural ou desindustrialização, buscando diferenciar esse novo sentido da desindustrialização que eu tinha falado no início. Um segundo, que é de uma econometria da desindustrialização, que principalmente os economistas vêm procurando demonstrar através de medidas quais setores que mais se desindustrializam, né, onde que eles se encontram espacialmente nos países, para se compreender melhor esse processo. E o terceiro eixo, que é o nosso objetivo aqui, é mais de discutir as consequências econômicas e sociais da desindustrialização, né? E nesse contexto, o Brasil, né, e a Espanha se inseriram com diferentes características, mas com muitas semelhanças, né, de perda de setores industriais e vários impactos sociais significativos, né? E partindo já então para esse segundo ponto, que é as semelhanças entre Brasil e Espanha, e por último eu falo mais das diferenças, eu quero enfatizar mais as semelhanças, né, que foi o que surgiu mais nos nossos debates, na nossa pesquisa recente, né. O primeiro eu já falei, que teve um otimismo inicial, né, dos anos 90, início dos anos 2000, com esse novo panorama, e que levou inclusive a políticas liberais, né, como até a colega que apresentou antes aqui, a Marisela, né, tem muito a ver com o que ela apresentou aqui antes já, né, desse câmbio estrutural na América Latina, foi visto inicialmente, inclusive, como algo positivo, né? A abertura econômica no Brasil, nos anos 90, foi muito comemorada, né, por economistas das mais diversas frentes teóricas, mais diversos referenciais teóricos, não foram só os liberais em si, né? E uma visão mais crítica a esse processo é bem mais recente, né? Diria que
falo dos economistas, mas entre nós geógrafos, eu sou geógrafo, né, também foi um processo mais ou menos parecido, né? E este debate de uma desindustrialização madura e precoce, que alguns autores, né, como o Rodrik, que é um dos clássicos aí do tema da desindustrialização, tem colocado, que a desindustrialização madura, então, é esse processo mais natural que países como a Alemanha e os Estados Unidos passaram, que é ao atingir um estágio mais avançado, né, de desenvolvimento industrial, vai-se, né, o setor de serviços crescendo mais, até porque o setor industrial demanda muitos serviços de alto nível. Então, uma parte das atividades industriais migra para o setor de serviços. Então, a desindustrialização madura ela é quase um sinônimo de terceirização, né, de serviços que estavam dentro do setor industrial. À medida que ele se desenvolve, a divisão social do trabalho avança, né, um processo de migração de muitas atividades para o setor terciário que passam relativamente a ter mais importância do que a indústria, né? Mas isso em contraposição à industrialização precoce, que era vista como a industrialização que ocorria em países de renda média baixa como o Brasil, né, ou mesmo como o México, como foi apresentado antes, que é antes de atingir os níveis mais elevados de uma cadeia de valor adicionado mundial e mesmo de níveis mais altos de PIB per capita, né, o país inicia um processo de desindustrialização, de perda de setores, né, de aumento grande de importações e de outros impactos que eu vou falar depois, né. E uma das questões que eu quero colocar é que aí dentro da própria União Europeia, né, há casos, né, como da Espanha, ou mesmo da Itália, talvez de Portugal também, de uma desindustrialização precoce, que são países aí que têm mais ou menos, né, metade da Alemanha, por exemplo, né, que é o país mais industrializado, mais avançado da Europa, e que passaram por um processo também de, sem atingir os níveis mais elevados de valor agregado e de renda per capita, tiveram um processo de regressão muito grande da indústria recentemente, né? Alguns dados só para ilustrar como é semelhante o processo entre Brasil e Espanha, né, que dos anos 80 agora até o período recente, taxas muito fracas de crescimento econômico, né? No Brasil, só no período recente agora de 2000 a 2009, ele que cresceu um pouco mais, mas ainda assim muito aquém do potencial histórico que o Brasil apresentava, né? Então, ali 1,7 de 80 a 89, 90 a 99, 2,6, 2000 a 2009, algum respiro, 3,7%, e o período pós-2010, que a gente volta a mergulhar numa crise aí de menos de 1% média ao ano de crescimento, né? E a Espanha, com dados muito parecidos, né? 2,9, 2,8, só que com uma diferença importante, né, de um PIB per capita em dólares aí do triplo do brasileiro. Essa é uma diferença que vamos falar um pouco depois. E a participação percentual da indústria no PIB também muito semelhante, né? Vai ali de próximo de 30% do PIB para, né, de 9 a 10, 11% do PIB recentemente, né? Que é uma queda muito, muito brusca, né? É claro que aqui nessa queda, tanto no Brasil quanto na Espanha, a gente tem um pouco daquele processo da terceirização. Ou seja, muitos serviços que eram executados pelas próprias indústrias passam para empresas especializadas do setor de serviços e no sistema de contas nacionais eles vão aparecer no setor de serviços. Então, não é toda essa queda que é desindustrialização, mas uma perda importante. Para além disso, acontece, né, principalmente nos setores de bens intermediários de capital, que vão ser os mais atingidos, né, por esse processo, que é onde vai ter o grande peso das importações hoje, né, tanto no Brasil quanto na Espanha. E procurando discutir mais os impactos da industrialização, que é o objetivo central, né? O primeiro e mais óbvio deles, né, que os países desenvolvidos já vêm discutindo há mais tempo, é a questão do déficit comercial e de uma dependência externa de fornecimento de produtos, principalmente de matérias-primas ou de dos bens intermediários, que são componentes a serem utilizados pelos produtos industriais. Mas, para muito além disso, a desindustrialização em sociedades, né, como o Brasil e a Espanha, que já tinham atingido, né, um nível razoavelmente avançado de participação da indústria no PIB, o Brasil teve épocas que chegou a 40% do PIB. Se a gente
jogar isso para os efeitos multiplicativos na economia. O setor dinâmico da economia já tinha se tornado a indústria, como o Celso Furtado já discutia isso no Brasil, já desde os anos 40, que a indústria era o novo setor dinâmico, o centro dinâmico da acumulação do desenvolvimento na economia brasileira, já desde metade do século XX. Então, isso ocasiona impactos sociais muito profundos, além do déficit comercial e da dependência externa. A perda de emprego, especialmente os mais qualificados, o setor industrial, principalmente os setores mais avançados, são os que desenvolvem tecnologia, são os que vão necessitar de qualificações mais avançadas de engenheiros, de químicos, de técnicos variados de alto nível. À medida que o país vai perdendo setores, vai se tornando um país importador de tecnologias, importador de produtos, ocorre então uma perda do emprego, principalmente do emprego qualificado. Nas regiões que já eram menos desenvolvidas, a gente tem tanto no Brasil quanto na Espanha, ocorre uma queda da renda nas regiões que já eram menos desenvolvidas. Em regiões mais avançadas, como no Brasil, São Paulo, por exemplo, ou Madrid, ou Barcelona, na Espanha, como houve uma concentração ali de serviços de mais alto nível e de turismo também, houve até uma elevação da renda com o processo de desindustrialização, mas no país como um todo a gente não pode afirmar isso, inclusive porque nas regiões menos desenvolvidas a situação só se agravou ao longo desse período. E o outro ponto muito central, que é a perda da capacidade de inovação de ponta, e eu falaria até, esqueci de escrever aqui, de um desaprendizado tecnológico. O país desaprende de pensar em inovação. Isso é um processo muito claro hoje no Brasil. As formações como informática, engenharia mecânica, eles aprendem hoje em dia, como a gente perdeu essa tradição de inovar, na própria graduação, eles perdem a capacidade de pensar em inovação e eles aprendem a ser usuários dessa tecnologia, a fazer manutenção, a instalar as tecnologias importadas. E muitas das tecnologias mais avançadas, nem isso, porque os próprios serviços e a própria manutenção, por exemplo, de muitos equipamentos, hoje em dia é feita via internet pela própria matriz que fabricou os equipamentos. Ou seja, as grandes empresas alemãs, alguma coisa de empresas italianas de equipamentos têm feito isso. Ou seja, nem mais a manutenção é feita aqui localmente. O próprio serviço de manutenção, em boa parte, já vem, ou vem o técnico da matriz, ou é feito via online, em determinados tipos de equipamento. E o que a gente está vivendo muito recentemente, a crise da pandemia do Covid esse ano deixou muito claro a dificuldade para se recuperar das crises, porque nós acabamos dependendo muito dos mercados externos. Queda dos investimentos... Quedan 3 minutos. Sim. Vou dar uma acelerada aqui. Então, a queda dos investimentos reais e fuga de capital, nós estamos vivendo isso de uma maneira muito intensa nos últimos 2 anos, especialmente, mas esse ano se intensificou. Fuga de capital recorde no Brasil, até porque o Brasil vinha desde a época do Plano Real se transformado numa plataforma muito mais de capital especulativo do que capital produtivo dentro desse processo. E esse ano, com a fuga de capital recorde, a desvalorização da nossa moeda também tem sido recorde, dificultando mais ainda a questão da restrição externa pelas importações. E ocorre isso nos 2 países, uma sobrevivência da indústria de bens de consumo tradicionais, que acabam, principalmente um país grande como o Brasil, tendo uma certa proteção natural. E como o grande volume das nossas importações é de máquinas, equipamentos e de bens intermediários, a indústria final ainda sobreviveu. É o que segura, inclusive, o emprego e a produção em muitas regiões brasileiras. Mas, em contrapartida, tem um crescimento do emprego dos últimos 10 anos, pelo menos, em serviços de baixa complexidade e baixa remuneração. Baixíssimos salários, baixíssimos ingressos. Então, mesmo nos períodos onde teve recuperação do emprego, antes dessa crise atual, a gente teve isso muito concentrado em serviços de baixa remuneração.
E em níveis internacionais, uma queda de participação nos níveis médios e altos da cadeia de valor industrial mundial. Ou seja, o Brasil, né, vem se especializando muito mais nessa questão, né, da exportação de commodities e importação até mesmo de maquinários e de bens intermediários para poder produzir essas commodities. Por exemplo, o Brasil tem uma grande indústria de máquinas agrícolas, mas a importação de peças e de componentes mais avançados eletrônicos desses maquinários, né? Então, mesmo a indústria que tem aqui dentro, cada vez mais ela é uma montadora só do que uma indústria propriamente, né? Para encerrar aqui, eu vou falar das diferenças rapidamente, mas vou falar principalmente aqui da Espanha, porque já comparo o Brasil junto. Que as semelhanças anteriores, reafirmo todas elas, mas que a Espanha tem condições diferentes ainda, mais interessantes que o Brasil, primeiramente por pertencer à União Europeia, né? Que ela acaba tendo uma certa proteção, mercados preferenciais e um financiamento pela União Europeia. Agora, esse ano a gente viu aí, em mais de uma ocasião, o presidente Pedro Sánchez indo à União Europeia conseguir recursos para, inclusive, reduzir os impactos, né, da pandemia na economia espanhola, e vários outros incentivos que têm vindo recursos da União Europeia para a indústria espanhola, né? E eles também não abandonaram, como no Brasil, o planejamento territorial e os incentivos setoriais para combater empregos e reduzir desigualdades, que no Brasil nós praticamente abandonamos essas políticas, com algum respiro ali na período do governo Lula, mas mesmo assim não foi muito adiante, né? E uma diferença muito importante que nos períodos de crise na Espanha, todos os grupos políticos defendem a economia nacional, enquanto aqui a gente fica patinando, né, entre aqueles que querem simplesmente abrir e entregar o restante do que a gente tem e desindustrializar de vez, e algum tipo de diferença. E aí, dois últimos pontos para encerrar de vez, então, que é a desigualdade de renda que existe na Espanha, mas ela nem de longe é tão acentuada quanto a brasileira, que é um entrave muito grande, é uma continuidade do crescimento econômico, principalmente do consumo. E, por último, os grandes investimentos em infraestruturas que a Espanha possui, de transporte, de energia, que o Brasil também, né, desde os anos 80, não deu esse último salto lá da indústria de substituição de importações, que é avançar para as infraestruturas de alto nível, né? Então, eu vou encerrar por aqui. Agradeço e deixamos mais para o debate, então. Obrigado. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver, ahí está, la presentación de Glauber López Xavier, titulada Las inversiones chinas en América y la geopolítica mundial. Bom, buenos dias, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu vou falar em português porque meu espanhol é ruim, não é bom. E eu vou projetar aqui a apresentação. Só um momento, por favor. ¿Conseguem visualizar? No, todavía no. A ver, sí. Sí, perfecto. Ah, sim. Assim ficou melhor, né? Está perfecto. Certo. Então, meu nome é Glauber Xavier, eu sou professor da Universidade Estadual de Goiás. Localiza-se no centro, esse estado é localizado no centro
do Brasil, né? E eu tenho pesquisado sobre a questão geopolítica, né, envolvendo especificamente os interesses da China, dos Estados Unidos e da Rússia na América Latina, né? E então eu elaborei esse material, o artigo, e a partir dele eu elaborei esse material, eu tentei sintetizar as principais questões, né? Eu abordo os investimentos chineses na América Latina e a geopolítica mundial, né, no período de 2009 a 2019. Bom, o objetivo do trabalho foi de compreender a dinâmica dos investimentos chineses na América Latina, porém numa perspectiva mais ampla, né, que permita elaborar uma reflexão, fazer algumas inferências sobre as questões da geopolítica mundial, né? Então, com base nesse objetivo, o artigo foi desenvolvido e ele possui dois tópicos. O primeiro tópico trata da hegemonia americana, a ascensão da China, né? Mais especificamente dos processos de fragilização da hegemonia americana, né? E, para e passo, a ascensão econômica da China no período em análise, né? E o segundo, eu trato dos investimentos na América Latina a partir de uma discussão que tem sido feita, né, sobre a possibilidade de um novo consenso, que seria o consenso de Pequim, em substituição ao conhecido consenso de Washington. Então, o que vem a ser esse consenso e em que medida ele implica, não é, num elemento que altera a geopolítica, ou que contribui para um rearranjo das forças políticas em termos globais. Bom, o investimento estrangeiro direto, ele se dá predominantemente por fusões e aquisições, não é? E pelo reinvestimento de lucros. Nesse período de análise, esses investimentos chineses na América Latina aumentaram consideravelmente, né? Em 2018, para efeitos de ilustração, o IED da China na América Latina e no Caribe alcançou um montante de 184 bilhões de dólares. São dados da CEPAL, a partir de um relatório da CEPAL. Então, tomando a importância desses investimentos, né, as transformações que têm se operado nas economias, nas principais economias latino-americanas, e aí os colegas já discutiram questões como reprimarização ou desindustrialização, né, intercâmbio desigual dos termos de troca, todas essas questões que remetem a um debate no âmbito da CEPAL, não apenas, mas principalmente a partir da década de 40, há um debate também acerca do processo de industrialização via substituição de importações. Tudo isto conduz a algumas questões. Em que medida a ascensão chinesa tem implicado na reprodução e no aprofundamento de um padrão exportador na América Latina, calcado, por sua vez, na exploração de recursos naturais? Então, uma importante categoria analítica vem a ser a de padrão exportador, de especialização produtiva. Ela foi cunhada a partir da chamada teoria marxista da dependência, que encontra no Osório hoje um dos principais nomes, né? Qual o papel ocupado pela América Latina em face da disputa entre a China e os Estados Unidos pela ampliação de seus mercados e do raio de influência política? Então, nós temos acompanhado processos recentes, né, de fragilidade das democracias, golpes, né, com novas, eu diria, com novos modelos, né, e isto implica, né, numa reflexão que envolve a economia política internacional, a meu juízo. E, finalmente, quais têm sido as estratégias utilizadas pela China a fim de tornar-se não apenas uma potência em termos econômicos, mas também em termos políticos e âmbito global?
Bom, as referências que eu mobilizo para essas reflexões são várias, não é? Tanto da economia política quanto do campo das relações internacionais. Então, eu tive que empreender leituras no campo das relações internacionais, assim como da geopolítica. Então, são as mais diversas. Fiore, autores mais recentes, Stuenkel, né? Autores do realismo no âmbito das relações internacionais, ou da vertente liberal, né? Kindenberger, Gilpin, Susan Strange, diversos autores. Bom, ainda que ambos compartilhem do mercado, tanto o modelo norte-americano quanto o chinês, a pretensão hegemônica por parte da China, se é que realmente existe, não confronta seus interesses internos, ou ainda que tais conflitos ocorram, o regime político detém o controle dos rumos de sua economia. Isso implica no seguinte, que o chamado socialismo de mercado, também não há consenso, né, mas boa parte dos estudiosos utilizam essa terminologia, socialismo de mercado, como a melhor para retratar a formação econômico-social chinesa, né, ela consiste num modelo cuja internacionalização não confronta interesses internos, justamente porque ela é altamente centralizada em termos políticos, né? E isto, obviamente, implica, né, numa nova geopolítica, ou numa geopolítica que tem um ator com premissas muito distintas daquelas que nós conhecemos, né, que, inclusive, podem ser pesquisadas, perscrutadas a partir do que o professor Campolina hoje colocou na apresentação, o confucionismo, né? Bom, então, vale a pena reproduzir algumas palavras aqui. Eu tive uma dificuldade para sintetizar os slides, mas eu coloquei, então, a ênfase em alguns termos, né? Um poderoso Estado socialista, como projeto que está nos discursos, né, dos presidentes, né, da República Chinesa. Um sistema público de financiamento de longo prazo, né, que não prescinde de controle sobre fluxos de capitais externos. Então, eles têm uma margem de manobra muito ampla, não é? Com um manejo rígido da macroeconomia, né? Um mix de políticas monetárias e fiscais flexíveis com políticas industriais e setoriais bastante precisas, né? O Jabbour, assim como outros autores, afirmam que foram essas as condições que permitiram que ela se tornasse a fábrica do mundo, né? Então, não seriam as reformas de cunho, algumas delas neoliberais, de abertura apenas, até mesmo porque não foi assim que se deu, né? Mas esse sucesso econômico chinês teria sido resultado, né, de um amplo conjunto de reformas que têm sido feitas ao longo de 40 anos e com bastante atenção política, ao contrário de transformações que advêm exclusivamente do mercado, né? Bom, a estratégia global, ela tem sido denominada de Going Global Strategy, que consiste na expansão dos investimentos, né, de uma forma indiscriminada, ou seja, não há aquela discriminação política, né, inclusive coloca novas questões em relação à diplomacia internacional, né, e bastante calcada nos setores estratégicos. Isso envolve diretamente como têm se dado os investimentos chineses na América Latina, né? Setores como energético, mineral, agrícola. Aqui nós temos um gráfico que apresenta, né, por meio do qual eu apresento os investimentos estrangeiros diretos chineses na América Latina durante o período de 2009 a 2019. Nós podemos observar que há uma nítida oscilação, né, mas um crescimento expressivo. Sobretudo, né, a partir de 2008, 2009.
claro que esse investimento ele reduz, né, nos anos recentes, muito mais reflexo, né, das próprias condições da economia mundial e também da própria dificuldade enfrentada, né, por parte da economia brasileira, de outras economias latino-americanas nos anos recentes. Os dados apontam que entre 2009 e 2019, o IAD destinado ao setor de energia respondeu por 58% do total. Não menos importante foi o setor de metais, com 25%. Né? Isso ilustra muito bem esse padrão, ou a reprodução de um padrão de acumulação baseado na especialização em exportações, né? Calcado, portanto, nos produtos primários, com baixa intensidade tecnológica, com emprego de força de trabalho parcamente remunerada, aquelas questões que já foram aqui colocadas. Né? Cumpre, no entanto, compreender isso numa perspectiva mais ampla, que envolve os interesses da China, né? Os conflitos entre esses interesses e aqueles que estão dados, postos, né, a partir da liderança americana, norte-americana, e a importância dos Estados Unidos na América Latina. Bom, aqui nós temos uma exposição setorial, não é? Como eu havia colocado os dados, então esses setores, o setor de energia é, de longe, o principal deles, mas também o de metais. Né? A partir de notícias, né, de recortes, reportagens, eu apresento aqui 3 importantes iniciativas, né, por parte de empresas chinesas, né, principalmente estatais, em relação à América Latina. Por exemplo, em 2010, né, a Companhia Petrolífera de Petróleo Chinesa, maior refinaria, adquiriu 40% da espanhola Repsol no Brasil. Em 2014, a estatal ligada ao setor de metais, né, comprou da companhia suíça Glencore a mina de cobre Las Bambas, no Peru. Né? E em 2016, a State Grid adquiriu por 5 bilhões, né, 55% da CPFL, que é a Companhia Paulista de Luz e Força. E um ano depois adquiriu mais 40% da empresa. São 3 casos, eu diria que retratam bem, né, a tônica dos investimentos chineses na América Latina. Então aqui nós temos os principais países de destino: Brasil, Peru, Argentina, Chile, Venezuela e Equador. Né? Um gráfico apresentando o IAD chinês por país durante o período em análise, a década de 2009 a 2019. Esses dados eles foram coletados, né, a partir do American Enterprise Institute. E eu compreendo, né, que esses processos eles dizem respeito a uma forma pela qual a China tem realizado, né, internacionalização, portanto, baseada muito na prática do multilateralismo, né, ao contrário da política adotada pelo Donald Trump nos Estados Unidos, baseado em recursos, como eu disse, estratégicos para o crescimento econômico daquele país, tem erigido, a partir disso, algumas instituições, né, cujo arcabouço inova, né, quando comparado, por exemplo, às instituições tradicionais, muitas delas fundadas no pós-Segunda Guerra Mundial, a partir da hegemonia norte-americana. Então, aqui nós temos o caso do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, que possui atualmente 82 países membros. O lançamento do novo Banco de Desenvolvimento, né,
Trata-se de uma iniciativa dos países membros do BRICS. E um exemplo dessa divergência ou dessa inovação em termos institucionais é o fato de que os 5 países que constituem o banco, esse novo Banco de Desenvolvimento, possuem o mesmo volume de ações e o mesmo direito de voto. E apresenta-se, portanto, enquanto uma alternativa ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. Bom, a chamada diplomacia de recursos, portanto, seria essa estratégia chinesa. É a nacionalização da moeda também, mas com cuidado. Eu tenho lido textos que apontam esse cuidado por parte da China em como internacionalizar o renminbi, né, ou yuan, dado que a internacionalização da moeda pode confrontar interesses da economia doméstica, né? E essa diplomacia de recursos, ela está no bojo, digamos, ela está inserida, não é, naquilo que tem sido afirmado ou denominado assim chamado consenso de Pequim, ou consenso asiático, né? Para encerrar, Glauber, quedan Sim. 2 minutos nomás, por favor. Sim. Então, para encerrar, eu considero que as circunstâncias políticas, não é, recentes na América Latina, a exemplo da tentativa de golpe na Venezuela, do golpe ocorrido na Bolívia em relação ao governo de Morales, a queda da presidente Dilma no Brasil, né, todos eles têm, em alguma medida, relação com as transformações que têm se operado no âmbito da geopolítica mundial, porque dizem respeito à questão dos recursos naturais estratégicos. E assim, nós temos 2 questões fundamentais que devem ser perscrutadas, pesquisadas, que são a financiarização para e passo, esta reprimarização, ou este acento na questão da dependência da exportação de produtos primários, e, portanto, a reprodução de um padrão exportador. Em que medida isto conduz a uma fragilização da democracia, do sistema político, no propósito mesmo de empreender uma economia política, não é, da América Latina. Muito obrigado, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora daríamos unos minutos para las preguntas que deseen hacer sobre los 4 trabajos presentados. A ver, el que desea hacer, tienen ahí para levantar la mano, o si no, intervenga directamente, que está bien, no hay preguntas, no va a haber desorden. Bueno, si no tenemos preguntas, intervengo yo, perdón, ya que nadie se anima. Sí, yo les quería preguntar en general, ¿no? En las distintas exposiciones, ¿qué impactos territoriales ven de las distintas temáticas que ustedes han tratado al interior de sus países? ¿Qué consecuencias así, qué impactos trae, pero al interior, ¿no? Porque me imagino que no debe ser en ninguno de los casos homogéneo. Posso começar? Bueno, sí. Bom, aqui no Brasil, que eu tenho observado em termos de impactos territoriais, principalmente a participação de capitais chineses, né, na sojicultura, na cultura da soja, numa fronteira agrícola que tem se expandido no Cerrado brasileiro, no oeste no sul do Maranhão, no Tocantins e no Piauí. Então atribuiu-se o nome de Matopiba, que são as iniciais de cada estado: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
essa seria uma frente agrícola, uma fronteira agrícola de recursos e que tem recebido muitos capitais, não apenas chineses, mas principalmente chineses, no Cerrado. Então, há denúncias, não é, de impactos ambientais, de processos de expulsão de pequenos produtores, de camponeses, né, pequenos produtores agrícolas, toda sorte de impactos ambientais e humanos. Além da questão dos recursos minerais, que também tem tido, como eu mencionei no caso da Companhia Paulista de Força e Luz, né, várias outras hidrelétricas brasileiras, portanto, a energia a partir dos recursos hídricos que tem sido compradas, adquiridas por capitais chineses. Bien. ¿Puedo hablar? Dale, sí. Sí. Bueno, yo creo que primero, cuando pensamos en ese proceso de desarticulación de la base productiva de un país, que eminentemente está vinculada con el proceso de desindustrialización antes comentado, el mercado interno era lo que unía a los diferentes estados. Cuando uno piensa en la dimensión económica que está por detrás de lo que permitió el vínculo de los diferentes territorios, estados en un país, es precisamente la base de acumulación del capital tiene una base nacional. Entonces, esa base de acumulación exige en los productivos, intercambios entre las diferentes regiones. En el momento que esa base nacional es desestructurada, porque nuestra industria y nuestra base productiva es direccionada para el exterior, sea por las commodities, sea por las maquilas, se pierde la capacidad de vincular económicamente los diferentes espacios. Entonces, los espacios pasan a ser o segregados fuertemente cuando no se conectan con esos mercados globales, o son territorios que al conectarse, toda la infraestructura que el Estado va a proveer va a ser a partir de las necesidades de ese capital que se vincula con el exterior sin más rasgo de solidaridad social. Y vamos a observar cómo entre los estados de una federación habrá una concurrencia entre ellos, a diferencia de lazos y vínculos de solidaridad que el pacto federativo permitía en un proceso donde existían unas fuerzas productivas ancoradas en el mercado nacional. Entonces, por eso vemos que los estados concurren por la avenida de inversiones extranjeras directas, disminuyendo, por ejemplo, o exonerando de impuestos, subsidiando la venida de las empresas, y observamos claramente cómo la posición del Estado cambia definitivamente en relación con sus compromisos sociales. Por tanto, lo que podemos ver son territorios que se integran a partir de una superexplotación de sus recursos naturales y de su fuerza de trabajo también, que van estremeciendo toda la poca estructura social que nos restaba. Aquí en Brasil, por ejemplo, nacen ciudades que no tuvieron infancia. ¿En qué sentido? Son ciudades del agronegocio que no tienen la mínima infraestructura social. Usted va a ver una calle, una avenida donde hay una cantidad enorme de comercios vinculados con el agronegocio, pero no tiene una guardería, no tiene una escuela, un parque, no tiene una pista para andar. Entonces, sin decir todo el servicio, salud y educación. Entonces, vamos a ver rápidamente, como lo estamos observando, un retroceso social muy explosivo. Por lo tanto, tener conciencia de que lo que estaba en la base, que permitía la unión entre los diferentes territorios, espacios, estados, se rompió. La base de acumulación a nivel global ya no son los mercados nacionales, es un único mercado internacional, lo que cambia completamente el multiplicador keynesiano de la renta, por ejemplo, y todos los vínculos que existían al interior de un país.
Por lo tanto, todos los pactos federativos de todos los países están en alto riesgo. Y no tenemos cómo hacer frente a partir de ese modelo de acumulación a esa desestructuración. Coincido. Sim, Marlon. Um pouco também, tentar acrescentar algo que os colegas já falaram, né? Mas do ponto de vista mais territorial, então, que eu observo, principalmente o Brasil, que eu conheço melhor, né? Obviamente, que as antigas cidades mais industrializadas são que sofreram impactos muito grandes, como São Paulo mesmo, né? Ou mais antigas ainda, como o Rio de Janeiro, que um dia já foi industrializado, ou mesmo Curitiba, as médias e grandes cidades que já tiveram um passado recente de industrialização, são as que vêm acumulando o maior volume de pobreza urbana, de periferias gigantescas, né, que além de todos os problemas que a pobreza em si, né, do termos puramente econômicos traz, são hoje periferias dominadas pela criminalidade, pelos traficantes e pelas milícias, que parece que são piores ainda do que os traficantes, né? Então, um dos impactos que me ocorre agora mais recente foi isso, inclusive porque isso se deu junto com uma modernização intensa da agricultura nos anos 70 para cá. Então, isso acelerou o êxodo rural no momento em que as cidades pararam de crescer economicamente e não tem mais emprego nas cidades. Então, além de todo o crescimento de trabalhos informais ou do desemprego puro e simples, houve um crescimento de empregos muito pouco qualificados, de serviços e mesmo indústrias de baixo valor que sobreviveram, como eu falei antes, indústrias de bens de consumo, por exemplo, indústria têxtil, indústria de calçados, indústria de plásticos mais simples. Isso tem pelo Brasil inteiro, são indústrias de baixo valor, geralmente voltadas para um consumo também, né, de baixos salários, de uma classe de baixa renda, então que não geram também empregos de alta remuneração, consequentemente, né? E, por outro lado, nas regiões de pequenas e médias cidades, mais voltadas à agroindústria ou mesmo aos setores do agronegócio e exportação, tem passado por algum crescimento mais intenso do que as grandes cidades. Então, eu moro no interior do Paraná, por exemplo, numa cidade agrícola, agroindustrial, Francisco Beltrão, e se vê por aqui muito menos sinais de crise do que quando eu vou para grandes cidades brasileiras. Parece o caos, a crise, parece que dominou muito mais as cidades médias, grandes e as grandes cidades brasileiras do que as médias e pequenas cidades que ainda têm atividades produtivas locais. Tem muita indústria local, indústria de móveis, indústria de sapato, indústria de plástico, que acabam movimentando ainda. Não são setores de alta tecnologia, nem muito avançados, mas acabam fazendo com que essas regiões não tenham um impacto negativo de crise econômica pura e simples tão forte, enquanto as grandes cidades brasileiras estão mergulhadas numa crise urbana e social e econômica e não sabemos onde vai dar, né? Acho que é isso. Bien. Pablo, ¿tú tendrías para contestar algo? Pablo Galazo. Bueno, aquí está Adrián Rodríguez Miranda, que iba a contestar la mano. Adrián. Ah, sí. Digo que le dejo a Adrián que contesta de esto. Ahora sí está el micrófono. Bueno, es un placer compartir de este seminario. Parabéns para todos. Y ahora sí voy a hablar en español. Bueno, con respecto a la pregunta que iba hacia el tema territorial, en lo que es lo que presentó Pablo, que es un avance, un trabajo que estamos haciendo, pero que se basa en un trabajo que hemos publicado, utilizando el caso solo de Uruguay, y ahí justamente una de las preocupaciones es cómo en economías pequeñas, porque es una situación distinta la de Uruguay, la de El Salvador, la de Chile o la de Paraguay con respecto a Brasil, ¿verdad? Es decir, ahí en realidad el desarrollo de estos sectores es claramente vinculado a la exportación y al mercado externo, porque es así por las propias dimensiones de estos países, pero como bien se plantearon en las otras presentaciones, esa inserción, digamos que si uno la deja liberada al mercado, y el mercado en realidad no es algo, digamos, que existe como una ley
natural, sino que en el mercado hay relaciones de poder y por lo tanto tiene una cierta gobernanza donde lideran los capitales con más tamaño. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de probar con nuestro estudio es la importancia de las organizaciones de soporte para estas actividades, y ahí entran organizaciones que tienen que ver con desarrollo territorial, es decir, entran agencias de desarrollo local, entran gobiernos departamentales o gobiernos regionales, entran las políticas públicas de industria y de innovación, pero que tienen un anclaje territorial, en tanto lo que nosotros estudiamos son sectores productivos, pero que están concentrados en el espacio, y por eso los mencionamos como clústeres. Ahora, ¿cuál es la forma de que las pequeñas empresas de estos sectores no mueran y puedan conectarse a esa dinámica exportadora? Y no se reproduzca ese dualismo de sectores más atrasados conviviendo con sectores más potentes, pero que van a estar liderados por el capital transnacional y, como bien se explicó, se van a insertar a la economía global en función de otros intereses y no los intereses nacionales ni del territorio. Bueno, es el rol de esta política pública canalizada a través de estas instituciones, cámaras empresariales, sindicatos de trabajadores, programas que promueven la innovación en el territorio, y que lo que nosotros miramos es que básicamente para las innovaciones más necesarias y tecnológicas y potentes son claves para las pequeñas empresas justamente, y no tanto para las grandes multinacionales, o casi que no encontramos efecto en muchos de estos casos, porque claramente están en una lógica global, tienen su fuente de innovación en otros lugares, y seguramente al territorio le dan otro lugar, y no el lugar donde se genere la innovación. Por ese lado es que nosotros, a través de lo que es el tejido PYME, que está bien asociado a personas y territorios concretos, es nuestra preocupación de cómo poder lograr una acción exportadora dinámica que no esté en una clave, digamos, externa, sino que, bueno, pueda tener un componente de modelo de desarrollo nacional y local. Así que por ahí va un poco lo que respecta a nuestro trabajo con Pablo. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay manitos levantadas. Bueno, les agradezco muchísimo la presentación de sus ponencias. Han sido todas muy enriquecedoras. Y bueno, ahora vamos a tener un pequeño intervalo hasta las 13:45, que nos volvemos a reunir con otras presentaciones. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Muito obrigado.